Seguimos con esta serie de adiestradores dedicados al Photoshop 7.0, viendo cómo crear textos con una textura similar a la del cemento. Tenemos varios ejemplos en pantalla. Empezamos, como siempre, con un archivo nuevo. Le podemos dar las dimensiones que queramos. En este caso vamos a poner 350 por 200 píxeles y dejamos el fondo blanco. Pulsamos OK y vamos a trabajar a partir de este fondo. A continuación configuramos los colores para que nos aparezca como color frontal el color blanco. Aquí lo tenemos, 6 Fs, y el color de fondo, este que vemos aquí, 6 3s, que es un color oscuro, aunque no sea totalmente negro. Son los dos colores que vamos a usar para nuestro trabajo. Empezamos creando unas nubes. Para ello vamos a Filtro, Interpretar, Nubes. Y aquí tenemos el resultado. Seguimos usando el efecto grietas. Para ello vamos a Filtro, Textura, Grietas, y en la ventana que se nos abre ponemos en espacio de grieta 8, en profundidad de grieta 5 y en brillo de grieta 8. Pulsamos OK y tenemos este resultado. Continuamos con Filtro, Ruido, Añadir ruido, y en los parámetros en cantidad ponemos un 16% y distribución uniforme y monocromático. Aquí lo tenemos, pulsamos OK y ahí vemos los resultados. Ahora vamos a escribir el texto que queremos que aparezca en nuestro proyecto. Es la parte que puede presentar alguna pequeña dificultad, así que es mejor seguirlo en detalle. Vamos a utilizar para escribir el texto la herramienta Máscara de texto horizontal, que está junto con las otras de texto. Pulsando con el botón derecho accedemos a ellas y ahora con el botón izquierdo para seleccionarla. Máscara de texto horizontal, ahí lo vemos. Situamos el texto en el sitio donde queremos que aparezca. Por eso es importante antes de terminar el tipo de letra, tamaño, etc. Pulsamos en el sitio donde vamos a empezar a escribir y escribimos nuestro texto. Podemos usar cualquiera, vamos a poner en este caso con mayúsculas, pues vídeo, por ejemplo. Ahí lo vemos. Y ahora lo que hacemos es pulsar Control C para copiar el texto y Control V para pegarlo en una nueva capa. Aunque no lo veamos, aquí está el texto, ahora vamos a verlo. Vamos a aplicarle un estilo de capa para agregarle profundidad a este diseño de texto que vamos a crear. Para ello vamos a Capa, Estilo de capa, y vamos a elegir, para empezar, Sombra paralela. Vemos como con las opciones por defecto ya podemos ver ahí el texto vídeo, pero ahora vamos a configurar para darle las características que queremos que tenga. En modo de fusión, multiplicar. En opacidad vamos a poner 66%, ángulo 120, usar luz global. En distancia 3, en extensión 0 y en tamaño 5. Dejamos este tipo de contorno suavizado, en ruido 0 y que la capa cubra la sombra paralela. Con esto las características de sombra paralela las tenemos. Vamos a pulsar ahora en bisel y relieve, lo marcamos y doble clic para acceder a sus características. Aquí las vemos. En estilo bisel interior, en técnica vamos a poner cincel duro, en profundidad 100%, dirección superior, en tamaño 30 píxeles,
suavizar 0%, 0 píxeles, perdón. En ángulo 120, usar luz global 30, dejamos este tipo de contorno. En modo resaltado, trama, la opacidad 100%, en modo de sombra multiplicar y la opacidad 80. Con esto tenemos configurado los cambios en el estilo de capa, pulsamos OK y vemos cómo tenemos de momento los resultados. Vamos ahora a diferenciar el texto del fondo. Para ello tenemos que abrir la ventana capas y seleccionamos la capa del fondo. Ahí la tenemos. Con ella seleccionada, vamos a filtro, desenfocar y desenfoque de movimiento. Los parámetros ponemos en ángulo 0 y en distancia 200 píxeles. Pulsamos OK y aquí vemos ya cómo aparece el texto con este efecto, que hasta ahora ya parece piedra, aunque aún vamos a llevar a cabo alguna otra modificación y ya se diferencia claramente del fondo. Vamos a aplicarle un último efecto al texto. Para ello lo seleccionamos, que esté en la capa seleccionada, la capa donde tenemos el texto, y vamos a filtro, interpretar, efectos de iluminación. Vemos que tenga estas características que aquí vemos: estilo por defecto, tipo de luz foco encendido, intensidad 35, foco 69, lustre 0, material 69, exposición 0, ambiente 8 y, muy importante aquí en canal de textura, que esté elegido capa 1 transparente. Resaltar en blanco, plana 50. Estas son las características que tienen que aparecer en este apartado. Cuando las tengamos, pulsamos OK y ya tenemos en gran medida nuestro texto. Solo nos queda añadirle edición, transición, efectos de iluminación, y modificamos de modo normal, dejamos opacidad en 100, de modo normal a modo exclusión. Pulsamos OK y aquí tenemos nuestro texto con una textura similar a la del cemento terminado. Ahora pulsamos en capa, acoplar imagen, y con la imagen acoplada ahora pues podemos, si queremos, centrarla, hacerla de otra. La seleccionamos, edición, copiar y abrimos un archivo nuevo. Ya por defecto, haciendo de este modo, nos lo abre del tamaño de lo que acabamos de cortar ahora, y damos edición, pegar, y aquí tenemos el texto con textura de cemento y centrado con un fondo que podríamos haber cambiado, o podemos mantener este que vemos aquí.